Tarazona, director presidente de Funda Redes. Hoy estamos presentando a la opinión pública y a la comunidad nacional e internacional un instrumento de investigación denominado Curva de la Violencia que recoge la criminalidad de 6 estados del país. Nos referimos al estado Falcón, frontera con la costa y con el Mar Caribe, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. Ciertamente, cuando hablamos de estos estados, pareciera que estuviéramos hablando de tierra de nadie, donde la disputa por el control de territorio hace que las cifras sean más rojas cada día, que el nivel de homicidios es el resultado de la confrontación por el control de territorio, que los desaparecidos son también el resultado de los desplazamientos internos y de la angustia que viven los venezolanos por la propia emergencia humanitaria compleja, y los enfrentamientos armados son el resultado de la disputa por un control de territorio donde las Fuerzas Armadas dicen no estar presentes, pero facilitan y cohabitan con muchas de estas organizaciones criminales de origen colombiano, como los grupos paramilitares y guerrilleros del ELN y de la FARC. Estas cifras que hoy estamos mostrando a la opinión pública pueden acceder a través de la página web www.fundarredes.org. Estamos hablando de más de 1.800 víctimas por homicidio, de un número importante de enfrentamientos y de desaparecidos que ustedes pueden buscar en nuestra página web de manera puntual, de manera específica. Este producto queremos ofrecerlo frente al silencio del Estado, a un Estado que se afana en presentar en los últimos días informes de superación de la criminalidad, cuando lo que vemos en el país es la cultura de la muerte. Cuando se ufana en decir que la población pareciera no estar viviendo ningún drama, estados como Bolívar son los más sangrientos, donde la población no es tan grande, pero ciertamente el subsuelo, las riquezas minerales son las que llevan a la disputa por el control y el manejo de estos, y lleva a la muerte, lleva a la consolidación de las operaciones de grupos criminales. La frontera con Brasil, la frontera con Guyana, la frontera con Trinidad y Tobago, la frontera con las islas del Caribe, llevan a que la región despierte y vea lo que está pasando en territorio venezolano. Venezuela ya no es un puente de la criminalidad, Venezuela es un centro de operaciones de la criminalidad. Y frente a esto el Estado venezolano tiene que responder. Fundarredes ha ido siempre a las instancias del Estado y lamentamos hasta esta hora no tener respuesta, sino por el contrario, persecución, negación. Y la negación no es otra cosa que el reconocimiento de que sí existe estos elementos. Por eso este trabajo busca mostrar la víctima. No solo narrar o relatar que hay un problema en frontera, no, ahí están las víctimas, con nombre y apellido, con un lugar donde fueron afectados. Y el Estado es responsable de restituir los derechos, es responsable de garantizar la dignidad humana que hoy no está siendo garantizada. Y que sepan y entiendan, y que lo tengan claro, que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Usted hablaba de que había un aumento de niños y adolescentes que iban a pertenecer o se integraban a estos grupos irregulares de forma voluntaria. ¿Tienen alguna cifra o cómo llegaron a esta? Bueno, la presencia de estos grupos en los estados, el control de territorio, la defensa que la comunidad hace por el proceso de control político y social que tienen en comunidades nos lleva a evidenciar que no hay una acción forzada contra niños y adolescentes, que los niños y adolescentes pasan a formar parte de estos grupos de origen colombiano como el ELN y la FARC y algunos grupos paramilitares de manera voluntaria por la ganancia, por el beneficio que se tiene. ¿Hay grupos paramilitares venezolanos también en esta zona? Sí, por supuesto. Los grupos paramilitares venezolanos han venido surgiendo con incluso el propio apoyo del Estado, cuando ha entregado armas a civiles para que controlen distintos territorios. Y eso no solamente está en la frontera, eso está en la capital de la República. Vaya a cualquier barriada de Caracas y usted observa cómo los colectivos, que son grupos paramilitares, controlan las zonas y controlan la región. La presencia de grupos paramilitares internacionales o extranjeros, ¿en qué estados del país? Zulia y Táchira, Los Rastrojos, Urabeños, Águilas Negras, La Línea,
los Bota de Caucho, son organizaciones paramilitares que operan en Táchira y Zulia, junto a grupos guerrilleros como el EPL, el FBL, que es un grupo guerrillero venezolano, el ELN, la FARC. ¿Y sobre el parque de armas venezolanas que usted decía? Bueno, nosotros hemos presentado al Ministerio Público las evidencias, 228.294 armas con serial, tipo de armamento y marca, y el Estado venezolano hasta esta hora no ha emitido ninguna respuesta clara, contundente, que nos diga a nosotros cómo si hay una ley de desarme, hay tantas armas en la calle, cómo hay tanta criminalidad. Ciertamente, la misma narrativa que han utilizado quienes hoy ostentan el poder es una narrativa de violencia. Los únicos que hablan de guerra aquí son los que ostentan el poder. Son ellos los que precisamente narran y reproducen un contenido, además ideologizante, adoctrinante, a la violencia, a la cultura de la muerte. Si habláramos de los delitos, en el caso de Caracas, estas bandas, ¿cuáles serían los delitos? ¿El secuestro? ¿Cómo está el homicidio en la ciudad capital? Mira, nosotros en este estudio estamos presentando la frontera. Sería muy irresponsable de mi parte hablarle de Caracas, aun cuando tenemos conocimiento, aunque hemos hecho análisis cualitativo y cuantitativo de lo que ocurre en Caracas, que no es otra cosa que el reflejo de una criminalidad avanzada incluso desde lo ideológico. Quienes hoy ostentan el poder en Venezuela son del histórico materialismo histórico dialéctico, que no les interesa la vida humana. La gente se está muriendo en un hospital porque no hay yelco, y eso ya es violencia, sumado a la entrega de armamentos en cada uno de los espacios. Es público y notorio los videos, por ejemplo, con armas de fuego en barrios de Caracas, donde salen con tremendos fusiles, jóvenes o adolescentes controlando zonas marginales de la ciudad de Caracas. Javier, ¿se pudiera decir que en un corto plazo Venezuela pudiera estar tomada por todos estos grupos irregulares, no solamente en los 6 estados fronterizos, sino completo, y ellos llevando el poder junto al Estado venezolano? Venezuela está tomada por los grupos armados. No es en un futuro, está ahora. Precisamente eso es lo que estamos viviendo. Y esa es la lamentable situación que nosotros estamos evidenciando. Ver, por ejemplo, cómo muere un padre de familia en Ureña porque lleva a su hijo al colegio y muere abaleado al lado de su hijo. Ver cómo un mototaxista en la frontera tiene que pagar extorsión a los grupos irregulares y si no la pagan te matan. Eso finalmente habla no solo de la presencia, sino de la manera perversa de actuar. Y ciertamente estamos tomados por ello. Se reúnen en Miraflores, operan desde Miraflores y controlan las acciones desde Miraflores. Usted como experto, ¿qué recomendaría entonces? O sea, si plantearan el inicio de un cambio, ¿cuál sería esa primera recomendación? Primero hay que recobrar la cultura de la vida, y la cultura de la vida se retoma con el orden. Y el orden es aplicar la legislación. En Venezuela tenemos una legislación que no se corresponde con la realidad que estamos viendo en el país. Es un Código Orgánico Procesal Penal que lo que hace es acelerar la violencia. Un sistema penitenciario de que se habla de humanismo del sistema penitenciario, y todo el control ilegal de operaciones en Venezuela se hace desde los centros penitenciarios. Quienes llaman a extorsionar y a perseguir a la población civil venezolana son desde las cárceles. Y tenemos a quienes ostentan el control de las cárceles en este momento reunidos con el Pranato. Entonces, por supuesto, es que estamos dirigidos por criminales. Eso es.